Este material es parte integral de un curso de Fisiología 1 dirigido a personal de enfermería a nivel de pregrado. Habiendo cubierto en una primera sesión los fundamentos, los cuales incluyen la noción de sistema, las leyes de la termodinámica en general y el concepto de la entropía en particular, lo viviente y la regulación homeostásica como fundamentos de la fisiología, pasemos ahora a desarrollar la primera unidad, la cual se refiere a la célula y a su entorno. En este primer módulo nos estaremos refiriendo a unas nociones básicas de histología y terminaremos con el tema del medio interno. Los tópicos a cubrir en este primer módulo se refieren en cuanto a histología básica. Hablaremos un poco de la célula, de los tejidos, los órganos y los sistemas como estructuras de complejidad creciente, y luego pasaremos a el tema del medio interno, los líquidos corporales y su distribución, lo que los separa del medio intracelular y cómo se dan esos intercambios a través de esa membrana celular. Iniciemos pues los conceptos de la histología básica. La célula es sin duda alguna la unidad estructural y funcional de los seres vivos, tanto de una como de múltiples células. Si se da el caso de que el organismo tiene múltiples células, entonces estas, por razones funcionales, se irán diferenciando estructuralmente. Cuando las células se agrupan en estructuras más complejas, si todas las células tienen las mismas funciones, entonces estamos hablando de un tejido. En el caso particular de los seres humanos, existen 4 tejidos primarios, a saber, el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epiteliar y, por último, el tejido conjuntivo. En el caso del tejido muscular tenemos 3 subconjuntos. 2 de ellos son estriados, el músculo estriado propiamente dicho y el músculo cardíaco. La diferencia está en que la contracción del músculo estriado es voluntaria y la del músculo cardíaco no lo es. Y por su parte, lo que tienen en común el músculo liso y el músculo cardíaco es que ambos son involuntarios. Para el caso del tejido nervioso tenemos 2 grandes poblaciones, las neuronas propiamente dicho y las neuroglias. Ya más adelante desarrollaremos un poco más los detalles de cada uno de estos grupos. En relación al tejido epitelial, las 2 grandes subdivisiones son las de recubrimiento o las membranas y el tejido glandular, que puede ser de secreción interna si vierte su secreción hacia la sangre o de secreción externa. Por último, en cuanto al tejido conjuntivo se refiere, los conjuntos que lo conforman están el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido conjuntivo propiamente dicho y, por sorprendente que parezca, la sangre vista como un tejido. Se considera parte del tejido conjuntivo. Aquí tenemos algunas imágenes al microscopio de los distintos tejidos a los cuales estamos haciendo referencia. En la
línea superior están a la izquierda el músculo estriado, el músculo esquelético, el músculo voluntario. En el medio está el músculo liso, que no tiene las estrías que uno observa en su compañera de la izquierda y que tiene la característica de que es involuntario. Este está presente en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos, está en el contrae la pupila, el que está en los órganos huecos, en el tubo digestivo, en el sistema respiratorio, en los ductos de las vísceras que vierten su secreción en algún sitio. Esos son tejidos de músculo liso. El que está en la extrema superior o en el extremo derecho es una imagen del músculo cardíaco. En la línea del medio tenemos algunos ejemplos del tejido epitelial, y más adelante tenemos el tejido conjuntivo y la esquina inferior izquierda es el tejido conjuntivo propiamente dicho, el del medio es el tejido adiposo y el de la extrema derecha inferior es el hueso, el tejido óseo. Cuando sigue esa estructuración en formas más complejas, si está presente más de un tejido en una misma estructura anatómica, entonces hablamos con propiedad de lo que son los órganos. Una característica de los órganos es que cada tejido tiene una característica de que todas sus células tienen la misma función, pero cuando hay otro tejido distinto, entonces en un órgano se dan más de una función. Cuando la estructura integra a más de un órgano, entonces estamos en presencia de los llamados sistemas. En el caso de los seres humanos, básicamente tenemos estos que aparecen en la ilustración. Adicionalmente, se podría hacer una subdivisión si los sistemas son homogéneos, los tejidos que lo conforman, o si son heterogéneos. En el caso de que sean heterogéneos, ya no serían sistemas, sino pasarían a llamarse aparatos. Serían tejidos que tienen un origen distinto. No todos son homogéneos, sino de origen distinto, entonces se hablaría de aparatos. Tal sería el caso, por ejemplo, del aparato digestivo o el aparato reproductor, como un ejemplo. Pasemos ahora a considerar el llamado medio interno. Una característica de los seres vivos en general es que sus reacciones bioquímicas se dan en un medio acuoso. Como que uno podría, de una manera muy general, hablar de que un organismo complejo como un ser humano es una biomasa mayormente acuosa. En esas biomasas hay algo que está en solución y otras cosas que están en suspensión. Cuando hablamos de una solución, hay tal cosa como un solvente, que en el caso que nos ocupa sería el agua, y unos solutos, que es aquello que está disuelto en ese solvente. Esos solutos están compuestos por una parte por los llamados iones, que son compuestos que tienen una carga de alguna forma, bien sea positiva o negativa. Ejemplo de esos iones son estos electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro y otros elementos tales como el hidrógeno, el magnesio, el hierro y unos compuestos ya un poco más elaborados, que no son átomos sino son moléculas, son compuestos tales como unas sales de sulfatos, oxalatos,
etc. Por cristaloides entendemos algunos elementos que se disuelven en el agua que por sí mismos no tienen un peso molecular muy alto y difunden libremente a través de las paredes. Podrían ser hipertónicas o hipotónicas o isotónicas, el tipo de soluciones que forman con el agua dependiendo de la presión osmótica que sean capaces de ejercer. Por último, los coloides son sustancias que se disuelven en el agua y que por su alto peso molecular tienen una capacidad osmótica importante y no son capaces de atravesar las paredes de los vasos capilares. Por eso tienen un efecto neto de aumentar o tender a aumentar el volumen del plasma sanguíneo. Cuando nos referimos a que el solvente, el agua, y cómo es su presencia en la biomasa de un ser humano, vemos que hay una diferencia por una parte de género. Los varones tenemos más agua que las hembras en forma porcentual, y eso varía también con la edad. A medida que progresa la edad, en ambos sexos va disminuyendo la proporción de agua. En el recién nacido es idéntica, sensiblemente igual, la porcentaje de agua corporal total, tanto en varones como en hembras, pero hay una diferencia interesante ya al alcanzar los 60 años o más, en donde el hombre llega a tener un 6% más de agua que las hembras. Esa agua está distribuida en distintos compartimientos. Entonces, de una manera muy general, se habla de dos grandes compartimientos: el intracelular y el extracelular. El líquido intracelular, como su nombre lo indica, está confinado dentro de la membrana celular. Cuando uno totaliza la cantidad de líquido que tiene todas y cada una de las células del organismo, eso da buena cuenta, eso explica casi un 70% del agua corporal está confinada dentro de las células. Por su parte, cuando nos referimos al líquido extracelular, que es lo que se denomina el medio interno, está el otro 30-33% del agua corporal total. Entonces, en este medio interno, que es importante no confundirlo, porque es interno al individuo, pero es externo a la célula. Fuera del individuo está el medio ambiente. Dentro del individuo está el medio interno, salvo aquello que está dentro de la célula, que se llama el intracelular. Entonces, en el líquido extracelular, en el medio interno, hay una parte que está distribuida entre las células, entre una y otra, pero no dentro de la célula, sino en el espacio intersticial. Y hay otra parte que está circulando en los vasos sanguíneos y en el corazón. El agua total representa aproximadamente, cuando lo referimos al peso corporal del individuo, es un 60% del peso de un individuo está explicado por el peso del agua que contiene la biomasa de ese individuo. Eso, cuando sacamos unos cuentas para un hombre de un peso de referencia de 70 kilogramos, estaríamos hablando de unos 42 litros de agua. ¿Dónde están esos 42 litros de agua? Bueno, la mayor parte, 2/3 parte de esos 42 litros van a estar metidos dentro de la célula. En este ejemplo, si estamos hablando de 42 litros de agua, en este hombre de 70 kilos de peso de referencia, 28 litros estarán dentro de las células. Ese otro tercio, estamos hablando que 2/3 están dentro. El tercio que está afuera
representa unos 14 litros. Esos 14 litros a su vez están en dos compartimientos. En el intersticial estaría 3/4 partes de ese tercio, y eso representa en nuestro ejemplo que estamos haciendo los cómputos 10.5 litros. En el intravascular, le hace el plasma, lo que está circulando, lo que llamamos la sangre, aunque la sangre es el plasma más unas células que están suspendidas ahí, da cuenta del otro cuarto. De 3/4 están en el intersticial, 1/4 está en el intravascular. 3/4 y 1/4 ¿de qué? Del tercio que nos quedó por fuera, porque dijimos que 2/3 estaban en el intracelular. Entonces, del tercio que no está dentro de las células, 3/4 partes están entre unas células y otras, y 1/4 parte está dentro del árbol vascular. Cuando llevamos eso a una gráfica de un pie chart, podemos ver que si dividimos todo el volumen completo en 12 partes iguales, 2/3 partes representarían 8 de esas 12 partes. Y eso es el líquido intracelular. Eso sería el 67% del total, y eso serían en valores absolutos, para nuestro ejemplo del hombre de 70 kilos, serían unos 28 litros de agua. Dijimos que habíamos dividido todo en 12 partes iguales, y acabamos de explicar dónde andan 8 de esas 12 partes. Nos quedan 4 partes. De esas 4 partes, 3 están en el intersticial, en el espacio tisular, y eso representa un 25% del total del agua, o sea que en términos absolutos unos 10,5 litros estarían entre células y células. Y por último, y esto es un hallazgo sorprendente porque no es intuitivo, de las 12 partes solamente una de ellas es la que está circulando en la sangre. A uno le parecería, cuando le preguntan ¿y dónde crees tú que está la mayor parte del líquido de tu cuerpo?, y uno opinaría que probablemente sea en la sangre. Eso que cuando uno se corta, tiene una herida, por ahí va a salir un líquido, pero en realidad la sangre no es lo que está en la sangre como parte del agua corporal, no es sino una 12ª parte del total del agua corporal. Aquí tenemos representado por una parte el intracelular, por otra parte esto morado es el volumen del líquido intersticial, y en la otra lo que está circulando. Y vemos como hay recambios entre el tubo digestivo, la ingestión de agua que uno recibe como agua o como líquido en general que uno toma, o el líquido que forma parte de los alimentos. En particular, muchas frutas son particularmente ricas en agua, y al absorberse por el tubo digestivo, ese líquido va a parar a este intersticial, que es parte a su vez del extracelular, está fuera de la célula. Podría ocurrir que entonces parte de esa agua que se absorbió se meta dentro de las células y pasaría a formar parte del compartimiento intracelular, o por el contrario, pase a absorberse a la sangre y pase a ser parte del volumen sanguíneo circulando, le hace del compartimiento intravascular. Este intravascular a su vez va a tener relación por una parte con los riñones, y por ahí se va a eliminar, por otra parte por los pulmones, porque uno elimina vapor de agua cada vez que respira. Basta ponerse un espejo frente a la boca y verá cómo se empaña, y eso refleja el vapor de agua que uno está eliminando a través de los pulmones. Y por último, uno elimina también una cantidad que puede ser llegar hasta 1 litro de agua en 24 horas a través de la piel. Cuando nos referimos a este ambiente extracelular, al medio interno, insisto que es muy importante no confundir
el medio interno con el compartimiento intracelular. El individuo del lado afuera de su piel tiene el medio ambiente, del lado adentro de su piel, pero del lado afuera de la membrana celular tiene su medio interno. Entonces hay una estructura y hay una función relacionada con este medio interno. En cuanto a estructura, estamos hablando de que es un compartimiento mayormente líquido. Hay una matriz de azúcares y proteínas que están en relación con ese líquido y que le da forma a ese medio interno, y hay una cosa que se llama la sustancia fundamental, que es una suerte de gelatina, es un gel que está hidratado parcialmente con el agua de ese compartimiento. En cuanto a las funciones del medio interno, bueno, le da forma y sostén al cuerpo humano. Esto, cuando la célula requiere nutrientes y requiere eliminar sus desechos tóxicos, su intercambio lo hace con ese medio interno que rodea a la célula. Permite la comunicación y el control de las funciones cuando estamos hablando de organismos complejos multicelulares entre un órgano y otro órgano, un sistema y otro sistema. Y finalmente tiene una clarísima función de defensa del organismo. Aquí en esta lámina podemos ver la relación que existe entre un vaso sanguíneo que tiene un capilar sanguíneo, y alrededor está este medio interno, está este líquido intersticial que está del lado afuera de las células, en donde hay unas proteínas y unos azúcares complejos y se establecen unas relaciones entre ambos.